Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que, sinceramente, ha sorprendido a más de uno. Si eres fanático de las series turcas, especialmente de aquellas que te hacen suspirar y te atrapan con sus historias, entonces este vídeo es para ti. Estamos aquí para hablar de un rumor, una conexión, un amor secreto que nadie esperaba, relacionado con uno de los actores más populares del momento, Mert Ramazan Demir. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles que han puesto a todos a especular. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribir. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y los chismes más jugosos del espectáculo. Pues bien, como muchos saben, Mert Ramazan Demir ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera gracias a su papel protagónico en una serie que ha conquistado corazones a nivel internacional. Su carisma en pantalla, su talento y, seamos sinceros, su atractivo físico, lo han convertido en un ídolo para millones. Pero la fama, como siempre, viene acompañada de escrutinio público, y es ahí donde entran en juego los rumores, las especulaciones y, a veces, las verdades que se esconden tras bambalinas. En este vídeo no vamos a basarnos en meras invenciones, sino en indicios, comentarios y, sobre todo, en un posible romance que, de ser cierto, sería realmente inesperado y fascinante de seguir. El título lo dice todo: Mert Ramazan Demir, el amor secreto que nadie esperaba. ¿Quién es la afortunada? ¿Cómo surgió esta conexión? ¿Hay pruebas sólidas o solo son rumores bien fundamentados? Vamos a poner nuestras lupas y a examinar todo. Empecemos por el principio. La carrera de Mert ha estado marcada por una trayectoria ascendente. Desde sus inicios mostró un talento prometedor, pero fue su reciente papel el que lo catapultó a la estratosfera. Los fanáticos lo aman y su vida privada, o lo poco que se conoce de ella, es objeto de constante interés. A menudo, cuando un actor alcanza este nivel de popularidad, sus relaciones sentimentales se convierten en un tema de conversación principal. Y en el caso de Mert, ha habido parejas que se han rumoreado, pero hoy vamos a hablar de una conexión que ha surgido de manera un poco más discreta, pero que ha ganado fuerza con el tiempo. Muchos de ustedes probablemente han visto las fotos, los comentarios en redes sociales, las interacciones sutiles que, para un ojo atento, pueden indicar algo más que una simple amistad. Se trata de una colega de profesión, alguien con quien ha compartido set de grabación, y cuya química en pantalla podría, de hecho, haber traspasado la ficción. Estamos hablando de la conexión entre Mert y ha sido un tema recurrente en algunos círculos de fans y medios de comunicación especializados. Al principio, como suele pasar, se atribuyó a la buena química actoral, a la intensidad que ambos transmiten en sus escenas. Pero con el tiempo las señales se han vuelto un poco más personales. ¿Qué tipo de señales? Pues hablamos de interacciones en redes sociales que van más allá de los likes y comentarios genéricos. A veces son comentarios más personales, emojis que sugieren complicidad, o incluso el hecho de que se siguen mutuamente en plataformas donde antes no lo hacían o donde sus interacciones eran mínimas. Luego están las apariciones públicas, o la ausencia de ellas en ciertos eventos, que para los más suspicaces, puede ser una señal de que prefieren mantener su vida privada alejada de los flashes. Y no podemos olvidar los rumores provenientes de fuentes cercanas, como amistades en común o personas que trabajan en la industria y que, de manera anónima, han filtrado información. Lo interesante de este posible romance es precisamente el factor inesperado. A menudo los romances de las celebridades se gestan en rodajes, son bien conocidos o se rumorean desde hace tiempo. Pero en este caso, la discreción, la sutileza, y el hecho de que no haya sido algo que se haya construido de forma pública, es lo que le da ese halo de amor secreto. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué la cautela? Podría ser por proteger su relación del escrutinio público, para evitar presiones innecesarias, o simplemente porque son personas que valoran su privacidad y prefieren mantener los aspectos más íntimos de su vida fuera del foco mediático. Analicemos algunas de las evidencias que han alimentado estos rumores. Hemos visto, por ejemplo, este tipo de detalles, aunque pequeños, son los que los fans más dedicados buscan y conectan. Además, es importante recalcar que hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Mert Ramazan Demir ni de la persona involucrada. Y eso es fundamental para mantener el respeto por su privacidad.
Nosotros aquí nos dedicamos a analizar las señales, a observar las tendencias, pero no a afirmar nada categóricamente sin pruebas definitivas. Pero, ¿por qué este amor secreto nos intriga tanto? Probablemente porque nos permite imaginar una faceta más humana de estos ídolos que admiramos en pantalla. Nos gusta pensar que detrás de los personajes que interpretan, también tienen vidas, sentimientos y sí, amores que quizás no son tan públicos. La idea de un romance que se cultiva en la intimidad, lejos de las cámaras y los titulares, tiene un encanto especial. Es como si estuviéramos descubriendo un tesoro oculto, una historia que se desarrolla en privado y que solo los más observadores logran vislumbrar. La presión mediática sobre las celebridades es inmensa. Cualquier relación, por mínima que sea, puede ser magnificada y convertirse en un circo mediático. Por eso es comprensible que Mert y opten por la discreción. Si este romance es real, es muy probable que esté en sus primeras etapas, o que simplemente prefieran mantenerlo de esa manera. Y eso es algo que debemos respetar. Nuestro trabajo aquí es compartir la información que observamos, las teorías que surgen, pero siempre desde un punto de vista respetuoso. Piensen en la cantidad de parejas que hemos visto surgir y desvanecerse bajo el ojo público. A veces la exposición temprana puede ser perjudicial para una relación. Quizás Mert y están intentando construir algo sólido y duradero, lejos de las distracciones y las presiones externas. Es una estrategia inteligente si lo piensan bien. Permite que la relación florezca de forma natural, sin el peso de las expectativas del público. Además, no olvidemos la química que Mert Ramazan-Demir tiene con sus compañeras de reparto. Ha interpretado personajes románticos de manera tan convincente que a menudo los fans confunden la ficción con la realidad. Pero en este caso particular, los indicios apuntan a algo que va un poco más allá de la pantalla. Es la suma de pequeños detalles, las coincidencias, las miradas que se cruzan en entrevistas, las interacciones que, si las juntas, forman un patrón interesante. Podría ser que este título de amor secreto que nadie esperaba sea una exageración. Quizás. O quizás sea la descripción perfecta de una conexión que, de confirmarse, nos dejaría a todos con la boca abierta. La belleza de este tipo de especulaciones es que nos invitan a ser detectives, a analizar cada detalle y a formar nuestras propias conclusiones. Y lo más importante es que nos recuerda que detrás de los personajes que vemos en televisión, hay personas reales con vidas complejas y emociones profundas. En resumen, lo que hemos explorado hoy son los rumores y las señales que apuntan a un posible romance secreto de Mert Ramazan-Demir con una colega de profesión. Hemos analizado las interacciones en redes sociales, la discreción en apariciones públicas y la naturaleza intrigante de un amor que parece desarrollarse lejos de las cámaras. Si bien no hay confirmación oficial, los indicios son lo suficientemente sugerentes como para alimentar la conversación y la especulación. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los rumores y las posibles conexiones secretas de Mert Ramazan-Demir. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Han notado alguna otra señal que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de dejar un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fanáticos de Mert y de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratuito y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles los temas que más les interesan. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.